Bienvenidos, hoy vamos a explorar algo que, bueno, podría sorprender a más de uno. La idea de que la ciencia moderna, ese pilar de la razón que damos por sentado, tiene raíces inesperadamente conectadas con la religión. Mm, Y más todavía, que las bases de cómo conocemos, de nuestro propio pensamiento, son en el fondo un gran misterio. Efectivamente, nos vamos a basar en una serie de ensayos, la verdad muy interesantes, de Miguel Chajín Flores, para rastrear esta relación tan compleja entre fe, filosofía y ciencia a lo largo de la historia, ¿no? Exacto. La idea es justamente esa, analizar esas conexiones, desde la Grecia antigua hasta hoy, viendo cómo influyeron, movimientos como la Reforma Protestante y, de paso, vamos a meternos con preguntas difíciles sobre qué significa saber, cómo justificamos nuestras creencias y hasta dónde llega nuestra racionalidad, ¿no? Sí, la misión, digamos, es desenredar esos hilos. Hilos que conectan campos que normalmente vemos como muy separados. Veremos que esas divisiones pues no son tan tajantes como parecen, y que preguntas muy antiguas sobre la fe y la razón siguen resonando hoy en cómo entendemos el mundo. Prepárense para algunas ideas que quizás, bueno, choquen un poco con lo habitual. Empecemos por los griegos, si te parece. Todos sabemos que pusieron bases filosóficas clave, distinguieron entre saber teórico y opinión, la famosa episteme y la doxa. Nos dieron el ágora, ese espacio para la razón pública. Pero, si tenían esa base, ¿por qué no despegaron hacia una ciencia como la que tenemos ahora? ¿Qué pasó ahí? Pues los textos apuntan a un par de frenos importantes. Uno era su visión del mundo, eso que llaman hilozoísmo. Básicamente veían la materia como algo vivo, ¿entiendes? Con su propia inteligencia o alma, un logos. Desde esa perspectiva, ponerse a experimentar, a manipular la naturaleza, era casi impensable. Una falta de respeto al cosmos, que consideraban perfecto, ordenado. ¿Para qué meterse en algo ya perfecto? O sea, como un respeto casi sagrado por la naturaleza que les impedía, bueno, meterle mano, por así decirlo. Exacto. ¿Y el otro freno, cuál fue? Ese fue más bien social. Por un lado, el interés filosófico se fue centrando más en la polis, la sociedad, la política, más que en la naturaleza misma. Y por otro, había una valoración altísima del pensamiento puro, del ocio digno, mientras que el trabajo manual, que es necesario para experimentar, era visto como algo de menor categoría, cosa de esclavos. Faltó desarrollar esa mentalidad técnica, esa conexión entre el pensar y el hacer. Claro, y ahí está también la separación entre alma y cuerpo, que marcó tanto el pensamiento occidental. Platón tirando más a la razón pura, Aristóteles más a la experiencia, ¿no? Las fuentes comentan que la filosofía se volvió algo de élites. El filósofo casi una figura sacerdotal. Justo. Y esto ilustra algo clave que las fuentes recalcan mucho. Para que la ciencia y la filosofía se desarrollen de forma autónoma, necesitan cierta separación funcional de la religión. No tiene por qué ser un conflicto abierto, pero sí una distinción de campos. Ajá. Los griegos lograron cierta coexistencia, pero les costó separar del todo lo natural, lo divino, lo humano. Esa visión más integrada, casi animista, piensa en culturas que ven la naturaleza viva, como el ejemplo de la Pachamama que se menciona, tiende más a la contemplación que a la intervención tecnológica. Entendido. Tenían como el motor filosófico, pero les faltaba el permiso cultural, digamos, y la valoración del hacer, para ponerse a experimentar con el mundo. Entonces, ¿qué fue lo que cambió para que surgiera la ciencia moderna? ¿Cuál fue el empujón que se necesitaba? Bueno, aquí es donde entra, según argumentan estos ensayos, la Reforma Protestante. Su impacto no fue tanto porque apoyara la ciencia directamente al principio, ojo, Sino porque ayudó a trazar una línea, digamos, más clara entre la teología y la filosofía, o la razón. Se distinguió más nítidamente lo que pertenece al mundo racional y natural de lo espiritual y divino. y las fuentes señalan ideas protestantes que, casi sin quererlo, abonaron el terreno para la ciencia. Por ejemplo, ver la ciencia como una forma de admirar la creación de Dios, o la idea de que hay que desarrollar los talentos que Dios nos da, la separación de poderes, al César lo que es del César, eso. Claro. Y en una relación más directa con Dios, con menos mediación de instituciones. Esto recuerda un poco la tesis de Robert Merton, ¿no? Sobre cómo los valores puritanos influyeron en el nacimiento de la ciencia. Exacto. Y esto contrastaba con la visión escolástica católica que, según los textos, a veces subordinaba la razón a la teología.
Y bueno, donde la Inquisición pues persiguió a pensadores disidentes. Pero lo crucial, como analizó Max Weber y recogen las fuentes, fue cómo el protestantismo revalorizó el trabajo. El trabajo como forma de servir a Dios. Ah, mira. Esa conexión entre conocimiento y labor práctica generó la racionalidad técnica, que, bueno, faltaba antes. Ese impulso fue clave no solo para el capitalismo, sino también para la ciencia moderna. No es casualidad que muchos pioneros de la Royal Society en Inglaterra fueran protestantes. ¡Qué giro! O sea, no es que Lutero dijera, venga, hagan ciencia, sino que al separar lo terrenal de lo divino y darle un nuevo valor al trabajo, eso como que desbloqueó la posibilidad de investigar el mundo material sin sentir que se estaba, digamos, invadiendo un terreno sagrado. Precisamente, facilitó esa separación funcional, sí, pero, como todo, tuvo su lado complejo. Esa misma capacidad de intervenir en la naturaleza, potenciada por la técnica, también llevó a la explotación y al dominio que vemos hoy, muy lejos del equilibrio griego. Claro. Una fuente sugiere que se malinterpretó el mandato de enseñorearse de la tierra. Se tomó como permiso para dominarla sin medida, en vez de administrarla. Una consecuencia inesperada de esa separación de mundos. Es fascinante ver cómo estas dinámicas religiosas, filosóficas, prepararon el camino. Pero los textos van más allá, y aquí es donde la cosa se pone, aún más profunda. Cuestionan la base misma de nuestro conocimiento. ¿En qué se apoya realmente lo que sabemos? Parece que es un enigma. Así es un problema circular, ¿verdad? Intentamos entender cómo conocemos usando las mismas herramientas del conocimiento. Siempre partimos de supuestos que no cuestionamos, lo que las fuentes llaman doxa o ideología. Se propone que hay como unas disposiciones básicas, previas, inexplicables, que moldean nuestra forma de pensar. La epistemología, la teoría del conocimiento, intenta justamente diferenciar ese saber común, la doxa, del conocimiento más crítico y validado, la episteme. ¿Y las fuentes dan ejemplos de esas bases misteriosas? Mencionan cosas muy personales, como la identidad, o los estilos de pensamiento, ¿no? Si somos más innovadores o negociadores, cuyo origen último, bueno, no está claro. Exacto. Pero también impulsos más profundos, como el deseo innato de saber, o incluso la capacidad humana para el sacrificio y la disciplina, que van más allá de la simple supervivencia, parecen apuntar a algo más trascendente. También se exploran conceptos como el amor, visto desde una perspectiva cristiana en las fuentes, no solo como sentimiento, sino como una forma de conocimiento que supera la lógica de la reciprocidad, eso de amar solo a quien te ama. Y se propone como base de las relaciones y hasta como criterio de verdad. O las ideas de bien-mal, verdad-falsedad. Que vienen como en pares, ¿no? Claro, se entienden mutuamente y revelan una dimensión moral y racional que parece inherente en nosotros. Incluso la idea de Dios, una creencia que va más allá de lo empírico, pero que para quien cree funciona como una justificación tan fuerte como la certeza en la verdad o el bien. Todo esto parece llevarnos a un debate filosófico clásico. Nuestro conocimiento se basa en unas pocas verdades fundamentales que simplemente sabemos o intuimos, como los cimientos de un edificio. Eso sería el fundacionismo. ¿O es más bien como una red donde cada idea se sostiene porque encaja coherentemente con las demás? El coherentismo. Exacto. Y según los textos, ambos modelos tienen sus problemas. El fundacionismo no explica bien de dónde salen esas creencias base. Platón, por ejemplo, tuvo que recurrir a la idea de recordar conocimientos de vidas pasadas, la reminiscencia. Claro. Y el coherentismo, bueno, no explica cómo empezamos a conocer algo por primera vez, o cómo surgen ideas realmente nuevas, que rompen la coherencia anterior. Y lo más radical que plantean las fuentes es que ambos fallan en explicar algo previo, la capacidad misma de pensar. O sea, no el acto de pensar o conocer, sino el hecho de que podamos hacerlo. ¿De dónde viene esa capacidad? Ahí es donde se pone interesante la cosa. Uno de los textos sugiere que esa capacidad parece requerir una inteligencia previa, lo que inevitablemente recuerda al argumento del diseño inteligente, aunque se aborda desde la filosofía, claro. Ajá. La intuición, que filósofos como Platón, Aristóteles, Descartes o Kant exploraron de distintas maneras, podría ser una pista.
Es un poco como la fe en el sentido religioso. La fe puede señalar su fuente, por ejemplo, Dios, pero no explica el mecanismo interno de cómo funciona nuestra mente para creer o conocer. Entiendo. La intuición, aunque la experimentamos, tampoco revela su propio mecanismo de forma clara. Sigue siendo algo misterioso en su origen. Vale. Si las bases son tan movedizas, tan misteriosas, ¿cómo hace la ciencia para justificar lo que afirma? Y sobre todo, ¿cómo influye nuestra propia naturaleza humana, con todo y sus líos, en ese proceso? Aquí una de las fuentes recurre a una visión psicológica que llama dialógica. Argumenta que la ciencia no es un proceso puro y objetivo, ni mucho menos. Está hecha por humanos, y por lo tanto está atravesada por nuestros deseos, afectos, creencias, valores, todo el paquete. Nos describe como seres en tensión constante. Por un lado, transgresores, con pasiones que nos empujan más allá de las normas. Por otro, culpables, porque internalizamos esas normas y sentimos su peso. ¿Y la razón qué papel juega ahí, en esa tensión? La racionalidad, según esta visión, nos sirve para justificar nuestros deseos y acciones, especialmente las transgresoras, ¿no? Y también para no quedarnos paralizados por la culpa o la indecisión. Mientras tanto, los afectos, las emociones, nos ayudan a lidiar con esa culpa y, fundamentalmente, a conectar con los demás. Hay una tensión estructural, digamos, entre nuestra inteligencia y nuestros afectos. Y en esa línea interpretan la libertad no tanto como autonomía, ponerse límites a uno mismo, sino a menudo como la racionalización de nuestras propias transgresiones. Es interesante cómo ligan la inteligencia a la libertad y también al poder. ¿Recuerdan cómo los griegos justificaban la esclavitud diciendo que los esclavos carecían de suficiente inteligencia, de capacidad racional? Exacto. Incluso el ideal positivista de una ciencia libre de valores se ve aquí como un intento de esconder ese fondo inevitablemente irracional y afectivo del conocimiento. Como una fachada. Algo así. Por eso las creencias siempre llevan una carga afectiva, siempre. Solo son compatibles con la ciencia si no nos ciegan, si no bloquean la razón. Aquí se rescata la idea cristiana de la fe como algo que puede ir más allá de la razón, pero no necesariamente en contra de ella. Una dimensión trascendente, dicen. Ah, interesante distinción. Y la famosa duda metódica de Descartes, por ejemplo, se interpreta como una forma inteligente de usar esa tendencia transgresora para cuestionar creencias muy arraigadas, especialmente las que se basan solo en el afecto, en la costumbre. Entonces, ¿cómo sabemos si algo es verdad? ¿Basta con que sea lógico, coherente? Las fuentes insisten mucho en una distinción clave. La racionalidad que sea lógico, coherente, bien argumentado es necesaria, sí, pero no es suficiente. Lo que decide al final, lo que tiene la última palabra, es la realidad, la resistencia que ofrece el mundo a nuestras ideas. La ciencia avanza de verdad cuando la evidencia, cuando la realidad misma nos obliga a cambiar nuestras teorías, por muy lógicas o bonitas que nos parecieran antes. Tiene todo el sentido. Pero, según estos textos, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar eso? ¿Por qué tendemos a darle tanto peso a nuestras ideas, a nuestra perspectiva subjetiva? Bueno, se sugieren varias razones. A veces para evitar verdades incómodas, dolorosas. Otras por la ilusión de que la verdad puede surgir solo de la lógica pura, de nuestra mente. También porque estamos tan metidos en nuestra cultura, en nuestro contexto, que nos cuesta verlo desde afuera, con ojo crítico. Claro, el sesgo cultural. Y bueno, por simple egoísmo también, por la tendencia a fabricar justificaciones a nuestra medida, ¿no? Otra fuente amplía esto un poco. Dice que la realidad tiene distintas regiones, la naturaleza, la sociedad, nosotros mismos como individuos. Y distintos objetos, hechos concretos, relaciones entre cosas, contextos más amplios. Es complejo, sí. Y el conocimiento intenta representar esa realidad de forma racional, buscando ser válido, válido por coherencia, por pruebas, por utilidad. La racionalidad también tiene sus dimensiones, conceptual, lógica, metodológica. Pero la clave es esta. La realidad siempre, siempre es más compleja que nuestra capacidad de entenderla racionalmente. La supera. O sea, nunca la atrapamos del todo. Exacto. La subjetividad, cómo influyen nuestras definiciones previas, nuestros intereses, el contexto histórico y social, es inevitable. Esto no niega que exista una realidad objetiva ahí fuera, pero sí complica nuestro acceso a ella.
Los paradigmas científicos, aunque son necesarios para avanzar, terminan siendo como filtros. Simplifican, a veces incluso distorsionan un poco esa realidad para poder manejarla. Entiendo. Por eso se propone una perspectiva que llaman dialógica, que intenta integrar distintos puntos de vista a distintas dimensiones. Vemos entonces que todo está conectado: ciencia, filosofía, religión, nuestra propia forma de ser, pero a menudo en tensión. ¿Cómo se refleja esto en la sociedad y, bueno, en la forma en que la estudiamos, por ejemplo, en la sociología? Pues, una de las fuentes propone justamente una sociología dialógica para analizar la sociedad a través de esas tensiones. Lo subjetivo y lo objetivo, el individuo y el colectivo, no son cosas separadas sino polos que interactúan constantemente. Se influyen, se contradicen, chocan. Ajá. La historia misma muestra cómo ha cambiado ese equilibrio. La unidad relativa de razón y mito en Grecia, ¿te acuerdas? Sí. Luego, la subordinación del saber a la teología en la Edad Media. Después, la separación moderna que da autonomía a la ciencia, pero que, como vimos, sigue teniendo ecos religiosos por debajo. La propia sociología tiene corrientes que enfatizan más lo objetivo, como el funcionalismo, y otras más lo subjetivo, como el interpretativismo. Claro, los debates clásicos de la sociología. La idea es ver cómo se construyen mutuamente en esa tensión. Y la religión no desaparece en la modernidad, ¿verdad? Sigue ahí, coleando, de formas a veces inesperadas. Exacto. Conceptos como el logos, esa idea de una razón o principio ordenador en el universo, viajan desde los filósofos griegos hasta debates actuales sobre diseño inteligente, pasando por el cristianismo claro o la filosofía de Hegel, siempre intentando tender un puente entre el orden que vemos en el mundo y nuestra propia razón. Una idea persistente. Sí. Se sugiere que hay una dimensión espiritual o de sentido profundo que subyace a los cambios sociales, algo que no captan del todo ni el materialismo puro ni el idealismo puro. Las grandes separaciones que hemos ido haciendo en Occidente, espíritu-alma, luego alma-cuerpo, ahora sujeto-objeto, tienen raíces muy hondas en estas tradiciones filosóficas y religiosas. Pero las fuentes también advierten sobre los peligros de mezclar las cosas sin cuidado, ¿no es así? Sí, totalmente. Se mencionan riesgos como la pseudociencia o ciertas mezclas sincréticas un poco forzadas. Se pone el ejemplo de algunas interpretaciones de la homeopatía o de la física cuántica que se vinculan de forma muy superficial con filosofías orientales sin mucho rigor. Entiendo, como tomar conceptos fuera de contexto. Exacto. Pero al mismo tiempo se reconoce la necesidad de integrar otros aspectos, como la razón con el sentimiento o la relación entre las personas, entre sujetos. Incluso se llega a proponer el amor en su sentido cristiano de ágape, de amor desinteresado, como un posible fundamento no racional para conectar distintas formas de racionalidad. Aunque esto, claro, se sale un poco de la epistemología tradicional. Es curioso cómo, según estos textos, hasta la ciencia más secular conserva como fantasmas religiosos. Mencionan sus milagros tecnológicos, la fe casi ciega que a veces ponemos en lo que dice la ciencia, ¿no? O sus crisis de paradigmas, que parecen casi crisis de fe. Totalmente. El resurgimiento religioso actual o movimientos como la Nueva Era serían parte de esa dinámica compleja. Incluso se interpreta el positivismo de Comte, que quería ser la ciencia definitiva y reemplazar a la religión, como una especie de religión secular en sí misma. Una paradoja. Y ese eco, según una fuente, llega hasta el transhumanismo de hoy, con esa idea del ser humano queriendo rediseñarse a sí mismo, casi, ocupar el lugar de Dios. Da vértigo pensarlo. Por eso, se insiste mucho en mantener claros los límites entre ciencia y religión, como intentó hacer el modelo protestante que comentamos antes, para evitar confusiones que consideran perjudiciales. Se citan como ejemplos problemáticos de mezclar las ideas de Teilhard de Chardin o ciertas vertientes de la teología de la liberación, donde creen que se difuminan demasiado esas fronteras. Ha sido un recorrido, intenso, la verdad. Empezamos con los griegos y sus límites para la ciencia. Vimos cómo la Reforma Protestante influyó, casi sin querer, en su desarrollo. Nos asomamos al abismo de no saber bien cómo sabemos, a esos fundamentos misteriosos. Y vimos cómo nuestra humanidad, con sus luces y sombras, impregna todo el proceso de conocimiento. Y terminamos viendo cómo esa danza, esa tensión constante entre ciencia, filosofía y religión, sigue muy presente en nuestra sociedad. Llena de tensiones, sí,
pero también de conexiones profundas y a veces inesperadas. Si tuviéramos que sacar una idea clave de toda esta exploración a fondo, ¿cuál sería? Quizás que estos mundos ciencia, fe, razón están mucho más entrelazados de lo que solemos admitir, ¿no? Sí, yo creo que sí. El pensamiento religioso ha dejado huellas sutiles, incluso donde creemos que reina la pura razón secular. Y que la base última de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad misma de pensar, sigue siendo un misterio fascinante. Las líneas que trazamos para separar estos campos son útiles, a veces necesarias, sin duda, pero quizás son más porosas, más permeables de lo que pensamos habitualmente. Y para dejar pensando a quien nos escucha, una última reflexión. Si nuestra propia capacidad de razonar parece necesitar algo previo, algo que no podemos explicar del todo científicamente, y si incluso la ciencia, como vimos, está inevitablemente teñida por nuestros valores, creencias, afectos, ¿qué nos dice eso sobre los límites de querer entenderlo todo solo con la razón y la evidencia empírica? ¿Será que reconocer estos fundamentos inexplicables, como los llaman las fuentes, debería invitarnos a una mayor humildad intelectual? Quizás a estar más abiertos a otras formas de saber, más allá de lo estrictamente científico o racional? Bueno, ahí queda la reflexión, ¿no? Flotando sobre las ideas de estos textos tan provocadores.